Imagínense que un día se encuentran desprotegidos, abusados, totalmente vulnerados por otra persona. Ni siquiera tienes un hogar. Y de un día para otro se presenta una persona, un salvador, que te dice, ¿sabes qué? Yo voy a rescatarte. Yo te voy a librar de esta horrible situación por la que tú estás pasando. Yo te saco de trabajar, te vas conmigo y no te va a faltar absolutamente nada. Te voy a poner casa. Es más, desde este preciso momento, ya considérate mi esposa. Pues qué ofertón, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado coloquialmente decir esto? Mija, yo te saco de trabajar, conmigo no te va a faltar nada, tú dedícate a ser bonita, que aquí tu macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, voy a ser yo. Bueno, comienza esta etapa de enamoramiento. ¿Por qué? Porque tienes un vacío emocional muy grande. Tal vez por la falta de paternidad, la falta de mamá, la falta de papá en tu infancia, la falta de atención, algunos abusos emocionales, físicos, psicológicos también, que no se han trabajado y se han hecho como una cicatriz muy gruesa, que aunque una cicatriz dicen ya no duele, no, sí duele, sigue siendo sensible. Y cuando no se trabaja, pasa que aceptamos cosas que creemos que son buenas y al final resultan perjudiciales. Pues comienza esta etapa de enamoramiento donde esta nueva pareja muestra lo mejor de él. Saca, o sea, echa toda la carne al asador para ver que es un buen partido. Entonces, te defiende, te comienzas a sentir cobijado. Sí te saca de trabajar, ¿eh? Te lleva con todo lo que tienes de la casa donde estás y vas con esa ilusión de comenzar una vida nueva, una etapa nueva, algo diferente, de ser feliz. Hasta que descubres que has caído en manos de otro opresor, pero pasivo-agresivo. ¿De quién estamos hablando en esta ocasión? Esto ya se ha vuelto como una adivinanza, pero en realidad me gusta hacerlo así porque estamos poniendo paralelos del tiempo actual con el tiempo bíblico. ¿Y quién es este narcisista que se ofreció a rescatar a todo un pueblo que olvidó 400 años después de su promesa? Y se acordó de repente que tenía un pueblo que había comprado, que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, que sería la descendencia prometida. Y dice la Biblia que él se acordó que tenía un pueblo, tenía una posesión, tenía una esposa. Y no nada más se acordó, porque ya se le había olvidado, sino que eran tantos los gritos y gemidos de lamento de este pueblo que llegaron a sus oídos. Entonces los escuchó y dijo, ah, caray, tengo esposa, tengo hijos, y no me había acordado que los tenía. Descubres que has caído en manos de un opresor, pasivo, agresivo. ¿Qué era Faraón? Faraón era, pues, el dirigente del pueblo de los egipcios. Y bueno, este pueblo de Israel, 400 años antes, se habían ido a vivir a esta parte de Egipto gracias a José, que era el primer ministro en ese tiempo. Y pues dijo, ¿sabes qué? Pues yo tengo poder aquí, voy a traerme a mi familia. Y se trajo a su familia, que en ese tiempo pues eran una docena, un poco más de una docena. Obviamente que pues ya llevaban a las esposas, sus hermanos y todo eso. Y comenzaron a ser un pueblo muy copioso. De hecho, los egipcios tenían miedo de repente de que, oye, ¿sabes qué? Pues nosotros estamos chaparritos, flaquitos, y ellos están, pues, tienen fuerza, se ve que son corpulentos, había mucha masa muscular por ahí, no sé, la genética les ayudaba. Pero también comenzaban a hacerse muchos, supuestamente porque era un pueblo bendito, o sea, porque se estaba cumpliendo la profecía de que estos hijos de Israel iban a ser tan numerosos, se iban a multiplicar tanto que serían como los granos de la arena del mar. Supuestamente pasa que ellos son oprimidos durante todo este tiempo, los toman como esclavos y, bueno, comienzan a utilizarlos para que ellos hagan los ladrillos de adobe, hacer larga masa, para que se puedan hacer sus construcciones, supuestamente, ¿no? O sea, este es un disclaimer. Entonces, nos estamos basando en lo que sabemos que está escrito. Pasa el tiempo y llega Moisés y dicen, ¿sabes qué? Pues yo soy el libertador, pero no era exactamente el libertador. O sea, estamos hablando de que el libertador pasivo, agresivo, narcisista, no era él, sino que Moisés era su vocero, que al final ni siquiera sirvió de vocero porque terminó hablando su hermano. Porque pues él tenía un defecto en el habla, es lo que dicen, ¿no? O sea, como que yo pienso que era muy tímido, no sé, pero sí, o sea, inteligente era el Moisés porque le dieron de toda la educación que estaban versados los egipcios. Así que bueno, comienza esta etapa de enamoramiento en que una persona dice, ¿sabes qué? Esto es lo que me faltaba, llegó una bendición a mi vida. Lo saca de trabajar, como a, como a las bailarinas, ¿no? Que les decían, mija, yo te saco de trabajar, usted no se va a andar preocupando por nada. Pues date cuenta que así. Entonces pasa que sí, les dice, yo te voy a poner una casa, aquí tú vas a ser la patrona, aquí tú vas a mandar. Sí, pero no le dice cómo van a estar las cosas, ¿no? O sea, lo saca de Egipto, pasan por el Mar Rojo. Obviamente que todas estas muestras de poder hacen que el pueblo se enamore más de esta persona que recién acaban de conocer. Y dicen, bueno, pues de aquí soy, ¿no? O sea, esta es la persona con la que yo voy a vivir toda mi vida. ¿Qué pasa cuando llegan al desierto? Eh, Sabemos que Moisés sube al monte Sinaí
sube para poder obtener cuáles son las leyes o cuáles son las reglas con las que se va a ir rigiendo su pueblo, ese pueblo que eran millones y millones de personas. Y pues él era el que iba a estar dando las instrucciones que este Dios iba a querer que siguieran. Entonces, pasa algo muy interesante porque Moisés se desaparece por días, días enteros, nadie sabe nada de él y ellos recién acaban de conocer a este Dios. Y lo que saben, bueno, pues es que han visto muestras de poder. Ellos estaban acostumbrados también a ver muestras de poder en Egipto por los dioses que los egipcios adoraban. No podemos decir que eran dioses falsos porque en realidad sí mostraban poder. Que quien estuviera detrás de estos dioses, de estas deidades, fueran entidades de bajo astral, esa es otra cosa. O sea, ni siquiera sabemos en realidad qué era lo que había detrás. Pero en realidad ellos estaban acostumbrados a ver estas muestras de poder. Y precisamente tenemos un hecho de que cuando Moisés avienta su báculo y se convierte en una serpiente, pues también los sacerdotes del faraón avientan su báculo y también se convierten en serpientes con mucha facilidad. Entonces, sí estaban impresionados, no estaban impresionados totalmente porque no era algo nuevo. Y bueno, pasa que están en el desierto y dicen, nos trajeron a morir, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Antes teníamos una casa al menos, o sea, sí, no éramos residentes, eh, como no éramos ciudadanos, pero al menos éramos residentes, o sea, era de que, bueno, pues no tengo la ciudadanía, no soy un egipcio, pero al menos puedo vivir aquí, trabajo, pero puedo comer lo que yo quiera. O sea, tampoco estaban totalmente esclavizados, o sea, no estaban con grilletes ni nada de eso, sino que eran jornaleros. En realidad, estos israelitas eran jornaleros. No tenían una casa, no tenían una casa propia, pero podían vivir toda su vida en Egipto sin ningún problema. Ahora, cuando ellos deciden hacer un dios de la forma en que ellos estaban acostumbrados a ver una deidad, de verla así, o sea, tener algo visual, algo que les ayudara como que a ver más real esto, que alguien los estaba protegiendo. Yahvé se enoja tanto con ellos que mata a miles, a miles. Aquí se demuestra la personalidad de un Dios que para nada es tardo para la cólera. Y es que la Biblia dice que Jehová es bondadoso, es benévolo y es tardo para la cólera. Batalla muchísimo, muchísimo para enojarse y explotar. Esto es lo más falso que viene en la Biblia, porque en realidad él en varias ocasiones quiso exterminar al pueblo. No importaba, o sea, no dijo, voy a dejar solo a los niños, porque pues ellos qué culpa tienen. No, él quería exterminar a todo el que conformara el pueblo de Israel, porque no hacían lo que él quería que hicieran. En una ocasión le dijo a Moisés, déjame exterminar a este pueblo y voy a hacer de ti una nación grande, que si no fuera por Moisés, todos hubieran muerto. O sea, a él no le hubiera importado quién tuvo la culpa, porque en realidad quienes habían desobedecido sus leyes habían sido unos cuantos. Quienes habían mostrado rebeldía a sus leyes eran unos cuantos. Pero cuando él dice, déjame exterminar a este pueblo, estaba englobando a todos, hasta las personas que se quisieron mantener neutrales o quienes de plano dijeron, ¿saben qué? Yo voy a ser obediente a lo que me está diciendo esta entidad. Entonces, no es tardo para la cólera. En realidad, se enoja mucho cuando no haces lo que él quiere. ¿Y qué era lo que él quería en ese momento? Quería una devoción exclusiva, una adoración ciega, o sea, era de que te le inclinaras ante él, o sea, ante el altar, o sea, todo eso lo quería él. No quería que hubiera otra persona. ¿Por qué? Porque él se había convertido en tu salvador. Él te había sacado de Egipto y él estaba dispuesto a protegerte toda su vida, pero siempre y cuando cumpliera ciertas reglas. Y no eran ciertas reglas, habían cosas demasiado específicas, que si tú no las llevabas a cabo, entonces la consecuencia era la muerte. Y era una muerte horrible. O sea, era de que tenías que ser lapidado, o sea, hasta tenían que ser colgados en un poste de madera, exhibiendo, por ejemplo, si una persona robaba, tenía que estar 40 días colgado en ese madero. O sea, que si piensan que esto de que Jesucristo fue puesto en un madero por los romanos y fue una idea de los romanos, o sea, no, en realidad esto era una ley de los israelitas que Jehová había puesto como un castigo cuando una persona era un malhechor. O sea, en realidad esta era una ley de Jehová. O sea, a Jesucristo le hicieron eso porque era una ley de Jehová. Estaban cumpliendo la ley de supuestamente su padre, que yo difiero que Jehová, el Dios de Israel, más bien Yahvé, fuera el padre de Jesucristo. No tiene sentido. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, la casa que les había prometido se vuelve un desierto durante 40 años. ¿Solamente por qué? Porque por el miedo que tuvieron a ser abandonados al morir, o sea, a morir en el desierto, ellos hicieron una deidad y le pidieron auxilio. Por esa razón, o sea, si Jehová fuera, si realmente fuera una persona que es tardo para la cólera, ¿no creen que se hubiera puesto a pensar, bueno, hicieron esto, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivos? ¿Cuáles fueron sus miedos? ¿Lo hicieron por querer desobedecerme o lo hicieron en realidad porque tenían miedo a que yo los hubiera abandonado? Tal vez el descuido fue mío. ¿Por qué? Porque si yo iba a ocupar a Moisés para que él estuviera escribiendo las leyes que yo le estaba dictando, que yo no sé por qué se tardó tantos días y nada más eran 10 mandatos, pero si él hubiera sido tardo para la cólera, entonces hubiera puesto todo esto atrás, o sea, antes de hacer algo, se hubiera puesto en el lugar de su pueblo y decir, bueno, es que ellos me acaban de conocer, es normal que no tengan una confianza ciega en mí.
Entonces, hubiera sido prudente que, aunque hubiera ocupado Moisés tantos días en hacer 10 mandamientos, simplemente hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú te vas conmigo aquí al monte Sinaí, pero voy a dejar a tu hermano Aarón con instrucciones, porque él era el portavoz, era el segundo al mando. Lo voy a dejar para que él esté pues tratando de calmar a este pueblo que recién me conoce, que está en un lugar desconocido, donde habían bestias salvajes, donde el frío era horrible por las noches y el calor era infernal por el día, que no tenían comida. O sea, todo eso debió haber visto este Dios. Al contrario, lo que hizo fue que cuando se dio cuenta de lo que habían hecho, porque si Dios es omnipresente y todopoderoso, ¿cómo no se va a dar cuenta que su pueblo está afligido y angustiado porque no hay nadie que se comunique con él? Porque cuando Moisés ya está por bajar, dice, mira la maldad que ha hecho tu pueblo. O sea, ya todo lo que hicieron. O sea, que él sí sabía lo que estaba pasando, pero lo estaba ignorando. Si hubiera sido un Dios benévolo, entonces hubiera dicho, ¿sabes qué? Se comunica con Aarón y le dice, calma al pueblo, diles que Moisés está aquí, está vivo y pronto va a bajar y les va a dar instrucciones y todos ahorita vamos a comer juntos, vamos a hacer un banquetazo, a ver qué hacemos, pero tranquilos. Por el contrario, dejó que se afligieran, dejó que se angustiaran y dejó que pecaran. Esto fue lo que pasó, realmente fue lo que pasó. Un Dios que solamente se complace en que se le sirva, que exige atención, que exige amor. Y también dice, ¿sabes qué? Tienes la opción de no hacerlo. O sea, no estás obligado a amarme totalmente, pero si no lo haces, te voy a matar. Si tú decides adorar a otros dioses, te voy a matar. Si decides irte de mí, te voy a matar. Es lo que hace una persona totalmente narcisista. O sea, te da todo ese love bombing de que, ¿sabes qué? Te voy a proteger, conmigo vas a estar súper bien. Allá afuera, tú no eres nadie, no vas a ser nadie. Aquí eres parte de mis pertenencias. Tú me perteneces. Pero afuera, tú eres un don nadie. Y de hecho, ni siquiera te voy a dar tiempo de que estés afuera. Si tú te vas de mí, yo voy a hacer que todos te ataquen. ¿Y qué es lo que hace un narcisista, una pareja que es narcisista? Cuando tú dejas de ponerle atención, cuando tú lo abandonas y ya no tiene tu atención, no tiene tu cariño, ya no puede manipularte con esto de que si te vas, tú no eres nadie, ¿qué vas a hacer sin mí? Si te vas de aquí, te vas a morir de hambre, cosas así, vas a andar mendigando en las calles. ¿Qué es lo que hace después? Habla mal de ti, te ataca, hace que las personas cercanas a ti piensen lo peor porque se va a victimizar. Y es lo que ha hecho todo este tiempo. O sea, cuando esta fue una relación tóxica. La relación fue tóxica todo el tiempo desde que pisaron el desierto. O sea, ahí se quitó la máscara y dijo, yo soy lo que soy y esto es lo que soy ahora. Soy un Dios celoso. O sea, de primero era otra cosa. O sea, él estaba dando lo mejor de sí, estaba metiendo, como lo dije, toda la carne al asador. ¿Para qué? Para que se convencieran de que él era el indicado. Pero luego se quita la máscara y empieza a mostrar su verdadera personalidad. Hubieron muchísimas matanzas en el desierto. De hecho, cuando el pueblo se atrevió a pedir carne porque ya estaban cansados de comer siempre lo mismo, ese maná que era como un pan que era muy parecido al maná, a la semilla del cilantro. Aparte de que, bueno, tenían que trabajar con eso, ¿no? O sea, era de que, bueno, te voy a mandar el maná todos los días, pero tienes que trabajar, tienes que molerlo, tienes que hacer como tortas de pan, tienes que hornearlo y ahora sí te lo vas a comer. Pues imagínense si los israelitas estaban hambrientos, el pan aparecía, perdón, esta semillita aparecía por las mañanas. Venían comiendo como unas 6 horas después. 6 horas después venían comiendo. Y si alguien decía, ¿sabes qué? Voy a acumular esto porque no sabemos qué onda. O sea, este Dios es muy cambiante. Voy a recolectar un poco más de maná. Lo que hacía él era de que hacía que se hiciera gusanos porque estabas demostrando falta de confianza en que él al día siguiente te iba a dar el suficiente maná para que pudieras comer hasta la tarde y ella estuviera preparado. Pero ya habían pasado muchos años y de repente les dicen los israelitas, oye, queremos comer algo diferente. Es que nosotros estábamos allá en Egipto y estábamos a un lado de las ollas donde había carne, donde había muchas verduras y comenzaban a pensar en la vida que tenían antes. Pues esto le provocaba muchísimos celos. ¿Por qué? Porque estaban pensando literalmente en la vida que tenían con su expareja, ¿no? Que los trataba según estaban mal, pero no, acá estaban peor. ¿Y qué hizo? Hizo que culebras venenosas les picaran a todos, o sea, que los mordieran porque querían carne. Han habido muchos casos de personas que son parejas narcisistas, que cuando su pareja actual les pide algo, en vez de dárselo, lo castigan. Y era lo que hacía el Dios de Israel, castigaba a su pareja, castigaba a su posesión especial, a su amada esposa, y hacía que sufrieran todo el tiempo cuando querían algo. O sea, ambicionar algo, que ni era ni una ambición, era una necesidad básica, era comer, era tomar agua. Siempre eran castigados. Cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, eh, el pueblo estaba muriéndose de sed. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que diario no tenía. Yo recuerdo que la Biblia decía que si ellos almacenaban el maná, entonces se pudría y se convertía en gusanos. Y era un castigo porque no confiaste en él. Yo no recuerdo si también, si almacenaban agua, esta se podía amargar o se secaba o qué era lo que pasaba. Pero el caso es que ya para entrar a la tierra prometida, ya al final de estos 40 años, los israelitas estaban muriéndose de sed, estaban desfalleciendo en el desierto. Y le piden a Moisés,
le dicen, ¿sabes qué? Estamos muriéndonos de sed, no tenemos nada, o sea, aquí hay niños, hay gente mayor. Y Moisés, abrumado, decide sacar agua de un peñasco, obviamente con el poder de Dios. Y le dice, está bien, de este peñasco es de donde nosotros le sacaremos agua. Esta frase fue el último clavo del ataúd de Moisés, o sea, una persona que también fue devoto a este Dios, le sirvió todo este tiempo y solo por eso no le permitió entrar a la tierra prometida. Y no solamente, o sea, era de que podías hacer esto, o sea, podías decir, ¿sabes qué? Pues casi la hacías, o sea, ya mero podías entrar. Lo que voy a hacer es que como tú me desobedeciste, pues te voy a dejar aquí en este desierto. O tú decides, te vas con tu esposa y tu hijo a otra ciudad, pero a mi tierra no vas a poder entrar porque infringiste la ley. Quisiste quitarme gloria. Y la vindicación de mi nombre, eso yo no lo comparto con nadie. O sea, yo no comparto mi gloria. Pudo haber hecho eso. ¿Por qué tenía que hacerlo subir a la montaña y solamente vislumbrar el paisaje donde ahí va a estar asentada toda la población de Israel? Y bueno, pudo haber hecho eso. O sea, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Te vas a quedar aquí en el desierto. Aquí tú sabes cómo le haces. Te vas a quedar viviendo en tiendas de campaña. No sé, regrésate a Egipto. Haz tu vida como tú quieras. Pero ¿por qué decides matarlo? Porque realmente fue lo que pasó. Lo mató. Le quitó la vida en la cima de esa montaña y primero lo torturó viendo de que todo lo por lo que trabajaste, dejaste tu posición como un príncipe para ser el caudillo de Israel, para manejar a millones de personas durante 40 años, se te fue la vida trabajando para él. Y al final solamente te dice, quiero que mires de lo que te estás perdiendo. O sea que por tonto, por desobedecerme a mí, no, no vas a pasar. Nada más mira de lejitos. Y no nada más eso, es que aquí te vas a morir. Qué gacho, ¿no? O sea, esto sí es ser ojete. O sea, la verdad, o sea, ser mala leche, como decimos aquí. Qué feo, ¿eh? Entonces, estamos hablando, la verdad, de un Dios que realmente no le importaban los sentimientos de sus súbditos. No le importaban. ¿Ustedes creen que Moisés, en toda esa trayectoria de servicio, lo haya hecho con mala intención? Haya querido la gloria para él, si ni siquiera quería hablar en público, o sea, ni siquiera quería ser un discursante, ni siquiera quería, ni tenía cualidades de oratoria, no le interesa, no decía que era el más manso, no decía que no había nadie como él. ¿Por qué no tomaste en cuenta entonces esas aptitudes, estas cualidades de corazón, al momento de juzgarlo tan duramente, ¿no? Y quitarle el patrimonio por el que había trabajado durante toda su vida? Total, no lo deja entrar, y bueno, resulta que la casa que les había prometido, por la que les dijo, sabes que yo te voy a sacar de aquí, vas a dejar de jalar, yo te cuido mi reina, estaba ocupada, estaba ocupada por más de 50 ciudades, las ciudades estaban ocupadas, llegaron y, oye, espérate, pero ¿dónde vamos a vivir? No, pues es que aquí vive gente, lo que vas a hacer es que la vas a sacar. Gente que por generaciones enteras habían vivido allí y su única culpa era que no le servían a Jehová. Eso era su única culpa. Había niños, había ancianos, había gente adulta, había jóvenes, todos instruidos. Nadie dijo que fueran malas personas. Obligó a personas que estaban acostumbradas a que su único oficio era hacer ladrillos de paja, a tomar espadas y a matar gente. O sea, que en la práctica solamente consiguió un ejército para que asesinaran por él a más de 50 ciudades en todo ese pedacito que iba a ser Jerusalén. Esto, la verdad que sí me hace mucho ruido porque digo, wow, o sea, no manches. Desde el principio los humanos fuimos solamente una herramienta de trabajo. Nos quería para trabajar. Realmente era así. Y después, pues nos damos cuenta de que te promete una maravilla de cosas. Llegas a una casa que estuviste esperando por más de 40 años y la casa está ocupada. Hay gente viviendo allí. Gente que vive bien. Y no solamente los vas a correr, no solamente vas a decir, oigan, ¿saben qué? Pues nosotros somos enviados de Dios y tienen que desocupar sus ciudades. No, era de que vas a llegar a filo de espada y vas a llegar matando gente. Y no solamente, o sea, por ejemplo, todos pues tenían reyes, sino que no nada más ibas a matar a los principales, sino también a sus hijos, porque probablemente cuando crecieran ellos iban a querer tomar venganza del Dios de Israel y pues iban a ir a hacerles guerra, entonces tenías que matar también hasta el más chiquito. Era, la verdad, no hay más muertes en la Biblia. O sea, ¿qué esto? O sea, matanzas las hacía Jehová. Por eso se le llama Jehová de los ejércitos, un Dios totalmente bélico. Entonces, ¿qué te das cuenta aquí? Que un Dios narcisista, que solamente quería que le dieras devoción, que te dedicaras a Él totalmente, que hicieras todo lo que Él estaba pidiendo, ni siquiera estaba interesado en su pueblo. Vez tras vez vemos su personalidad cuando habla con Faraón y le dice, y tendrá que saber que yo soy Jehová. A él lo que le importaba era que su nombre fuera ensalzado, que supieran que había humillado a Faraón. De hecho, cuando Faraón ya estaba totalmente destrozado por la muerte de su primogénito, y les dice, váyanse, ya no quiero saber nada de ti ni de tu Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice que él hace que su corazón se vuelva altivo otra vez. ¿Qué quiere decir? Faraón ni siquiera tenía una mala actitud todo el tiempo, sino que él hacía que se transformara
que su corazón se hiciera orgulloso para poder hacerle guerra, para poder chingárselo más feo. O sea, ¿qué tragedia más horrible podía haber que haber perdido un hijo? Todavía quería humillarlo más. Ese era su propósito. ¿Y saben qué? El propósito de Dios, al momento de decir, ¿saben qué? Yo voy a hacer un Armagedón y voy a vindicarme contra la nación, viene siendo el mismo. No es salvarnos. No es salvar a la gente que supuestamente le va a obedecer. No, no es eso. Es que su nombre quede ensalzado y humillar a las naciones. Humillar a la gente que decidió hacer otra cosa y no obedecerlo. Que decidió no ser su vasallo. Que decidió no ser su esclavo. Que decidió pensar por sí mismo. Ese es el propósito de Dios para la tierra y para los ciudadanos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué es lo que nos enseña el Dios de Israel en esta ocasión? Nos enseña que nosotros solamente somos piezas en un juego de ajedrez en el que nosotros no vamos a ser ganadores. Hay muchísimos filtros que se tienen que pasar para que la gente tenga vida eterna. Muchísimos. Y probablemente nos quedemos atrapados en el último. Yo no me incluyo, ¿verdad? Porque realmente yo estoy en contra de todo esto. Pero hay gente que ha dedicado su vida completa en servir a un Dios. Ha cambiado su forma de vivir. Lo ha vuelto su prioridad. Ha dejado de hablarle a su familia cuando ha decidido que no quiere lo mismo. Y no por eso vas a pasar a ese nuevo mundo. Porque todavía vienen otros filtros. Todavía tienen que pasar 1000 años. Para empezar, todavía tienes que llegar vivo a Armagedón. Y si no te mueres en este mundo, en la resurrección, no crees que ya lo hiciste. O sea, en esos 1000 años, todavía, a ver si con la perfección y todo esto, te va a mandar una prueba para ver qué tanto te refinaste. Y si no la pasas, ahí te quedaste. O sea, ahí te vas a quedar con la muerte segunda. ¿Cómo puedes confiar en las promesas de un Dios que también les hizo las mismas promesas a los israelitas? Se las hizo también a Moisés y al final le dijo, nada más las vas a ver de lejos porque aquí te vas a morir, no pasaste el último filtro. Probablemente mucha gente, muchísima gente, si esto es real, si la Biblia es real, muchos se van a quedar en uno de estos filtros. Así que, ¿qué les puedo decir yo? Tomen decisiones personales, no dejen que ninguna organización les dicte qué hacer, cómo vestirse, cómo comportarse. Hagan, decidan, cuestiónense, porque segura solo tenemos esta vida. Ya las demás probablemente solo sean cuentos.